este programa especial de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. En esta ocasión, desde el vestíbulo del mismo Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y bueno, pues le damos la bienvenida hoy a Raúl Gámez, que dentro de este anuario coreográfico ha tratado de enmarcar el aniversario número 50 de abrir el navegador. ¿Cerraste el navegador? Que ha significado para nosotros pues una casa, esa casa de la escena, y por la cual pues estamos reunidos ya en estas tres etapas que hemos estado en estos programas, en la que pues monitorear que esté, que no representado procesa el audio. Es que se me en la primera pues ¿Cuál quieres abrir, Safari o? estos maestros que prácticamente iniciaron el movimiento, en el que estuvo presente pues Marco Antonio Silva, Silvia Suelta, Orlando Beati, y en la segunda, en la que estuvieron aquí otra generación representada por Claudia Lavista, Saúl y su hermano Rodolfo Maya, y estuvo también Gabriela Mendoza. Y en esta nueva, empezando con Raúl, pues es esta otra generación que pues en años más recientes ha sido la y bueno, la idea de este programa pues, es como enmarcarlo dentro de lo que es para ti, querido Raúl, el ámbito de lo que ha sido pues inicio a la danza. Oye, Y primero como bailarín, en el que has tenido pues toda esa no me llega audio de Jaime. en tu formación, pero también te has aventurado a otros lados. Aquí no estás escuchando. No, mira, pero sí, ya se lo dejé. Pero, o sea, sí está en web. En web. Las becas y oportunidades para ir al extranjero, en particular una ya de largo plazo en Holanda. O sea, ¿tú estás monitoreando qué? ¿El Facebook? Todavía no he podido entrar, pero me dicen que no se escucha. Voy a cambiar de audio. En distintas compañías, en varios O sea, países, en España, esta... en China, en Lituania, en Letonia. Y luego pues hubo como una coyuntura para volver a México y justo coincidió que se abría el Centro de Producción de Danza Contemporánea. Estuve en la primera generación, me tocó realmente el inicio de este proyecto. Trabajé por eso, porque tuve la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de coreógrafos que en ese momento pues, nos daba la oportunidad del centro, como justamente Rolando Beati, también con Marco Antonio Silva, con Jaime Camarena, con Oscar Rubalcaba, con Alicia Sánchez, con Adriana Castaños. Realmente tuve la oportunidad de conocer como un ramillete inmenso de posibilidades a nivel dancístico en México. Y luego, bueno, seguí bailando en un par de compañías más hasta que inicié una vida independiente. Esta vida independiente que de alguna forma yo no busqué, simplemente se dio, me abrió esta posibilidad de empezar a generar mis propios proyectos, mis propias búsquedas coreográficas, y me dio independencia en torno a producir, a gestionar, a provocar que las cosas ocurrieran, a generar plataformas. Y al principio pues fue una labor temeraria, pero ahora se ha vuelto una forma de vida que ya aprecio mucho y en la que he encontrado pues ciertos anclajes y ciertos candados. Y pues sí, ahora además de seguir bailando, igual como bailarín independiente, pues produzco, dirijo, hago coreografía. Ahora también estoy inmerso en el mundo de la docencia. Y a la par, bueno, siempre lo combiné con algún estímulo académico. Estudié sociología en la UNAM a distancia. Hice una maestría también en una universidad inglesa. Y bueno, pues más o menos es Claro, eso. bueno, y además me hiciste recordar en este camino que justo en esa primera etapa del CEPRODAC, aquí se llevaron muchas funciones en las que se desarrolló esa primera etapa y en la que tú estuviste presente. Y bueno, cuando pasas de ser bueno, y no lo has dejado porque además estás reconocido como un excelente bailarín y que también te aventuraste a la creación, donde ya tú tuviste una visión de lo que pues tú querías ahora ver, ¿no? En escena. Pálido Teatro fue cuando
¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento decidiste, aunque lo mencionaste ya al principio, que es tu compañía, ¿no? ¿Fue con Pálido Teatro con la que ya estabas tú como tal cuando entraste al premio de Sí, Lingua Web? llevábamos trabajando aproximadamente 2 años, primeramente con Payaso Capital y con Clash, y entonces pues tomé la decisión de entrar al premio. A ver, ella ahí, Ajá. ¿qué te llevó a tomar esa decisión? O sea, pues que tenías poquito tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, el premio evidentemente es una plataforma emblemática que de ninguna manera pues es un lugar al que llegas, simplemente pues te da un cierto contexto y te pone una suerte de termómetro en comparación con todo el ramillete de posibilidades que hay en la creación dancística nacional. Yo decidí aplicar porque me parecía un proyecto que tenía un valor histórico y que justamente hablando de los grandes personajes que han estado en este panel, que pues son realmente los que construyeron los pilares de la estructura de la danza actual en el país, fueron probablemente los que lucharon por la institucionalización de los apoyos, los que lucharon por este tipo de espacios, por la creación del sistema para la enseñanza de la danza, los que han propiciado que la danza se profesionalice y que se encuentre en el imaginario social. Y pues esa labor realmente es de digna admiración, además de su legado artístico. Pues claro, dije, han pasado personalidades muy interesantes por el premio, quienes lo han ganado han tenido frutos realmente de aplaudir, entonces pues por eso se me hizo interesante, además de que pues yo realmente cuando entré al premio tenía poco tiempo de hacer coreografía, tenía unos 3 o 4 años y realmente pues era un coreógrafo joven. No apliqué al premio pensando en que lo iba a ganar. Tampoco lo hice como un ejercicio ni como una experimentación, me lo tomé muy en serio y empecé el proceso de tiempo antes y hice mesas de trabajo con mis bailarines. Nos aventamos de una manera muy seria y bueno, pues resultó que fui ganador. Eso abre algunas puertas y pues me siento muy contento de haber tenido ese privilegio y también de haberlo compartido con los que concursaban en ese premio, que también todos ellos pues eran coreógrafos extraordinarios, claro, yo creo, claro. sobre todo los que estaban en la final. El Mágico Teatro de la Muerte. Esta fue la obra que ganaste. Y bueno, recordándola en el uso del espacio, en el manejo, pues podría decir escenográfico, en la luz, en todo lo que implica el hecho de poder concebirla. Y que además manejaste pues un manejo muy interesante de esa limitación de espacio que te llevó a esto. Si nos pudieras hablar de las premisas, de todo lo que implicó. Primero de tu premisa inicial y por supuesto a la hora de ya llegar a la puesta en escena y tomar todas estas decisiones. ¿De qué trata? En ese momento yo creo que estaba, como te lo había comentado en algún momento en algunas otras entrevistas, Sí. Pues explorando cuál podría ser mi lenguaje probable como coreógrafo. Así es. Hasta la fecha todavía tengo algunos cuestionamientos, pero a nivel de movimiento me interesaba la forma, porque la forma pues es bella, es dúctil y tiene como distintas posibilidades. Y además es imposible, desde mi punto de vista, generar un lenguaje si no partes de la forma, como una primera etapa. Es como cuando estás pues empezando a formarte en la danza, ¿no? Tienes que saber lo que es un plié, un tendu, tienes que aprender a girar y ciertas posiciones y luego ya las irás deconstruyendo. Y también las experiencias que había tenido en torno a la forma con coreógrafos muy, a veces hasta preciosistas, ¿no? Como Giri Kilian o Sidi Larbi o Nacho Duato, de Pero cuyos porque estuviste con ellos. tuve el privilegio de hacer repertorio. Exacto. Entonces, me parecía interesante trabajar con esa forma. Luego, a nivel de dramaturgia, a veces yo escucho a directores o a coreógrafos que enarbolan mucho como el tema de la dramaturgia, ¿no? Y hay unos que sí lo logran y hay unos que sí trabajan con estas narrativas corporales, pero en ese momento a mí me parecía todavía algo muy complejo de hacer. No quería pensar
en decir, mi pieza habla de todo esto y es sumamente profunda en estos aspectos, cuando en realidad yo apenas estaba construyendo un lenguaje. Sin embargo, sí que hubo detonantes, porque yo soy un fanático de Germán Hesse, sobre todo pues, en la adolescencia lo leía mucho, Demian, Siddhartha, El lobo estepario, y en El lobo estepario se hace justo referencia a un teatro mágico, a un teatro abandonado, en donde un personaje pues muy nihilista, que ha abandonado ya todos sus sueños, que ya no tiene expectativas en la vida, que no cree en el estímulo vital, pues ve reflejada su vida en retroceso en este teatro. Y este teatro, pues justo era un teatro como de cabaret, era un teatro como de burlesque, según yo me lo imaginaba, donde justo había un candil y había unas alfombras rojas, etcétera. Entonces yo como que retomé esta imagen y sí que había un personaje central en el mágico teatro, en donde él de pronto sabía que solamente iba recorriendo el camino de la vida, pues vertiginosamente hacia abajo. Ajá. Y de alguna forma estas alfombras van acotándolo hasta que van reduciendo de alguna forma su espacio vital. Más o menos esos eran los detonantes. Supuestamente los personajes están en una suerte de teatro cabaret, atrapados, y no pueden salir, también haciendo un poco alusión a lo que podría ser esta pieza de Buñuel maravillosa, El ángel exterminador. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos trabajamos desde allí. Creo que fue una pieza muy bien lograda, sobre todo a nivel coreográfico. Uh-huh, uh-huh. No sé en otros niveles, que hay muchos, ¿no? A nivel compositivo, a nivel narrativo, uh-huh, pero a nivel coreográfico yo me sentí muy satisfecho con el trabajo de los intérpretes uh-huh. y con el proceso. Uh-huh. El proceso fue bastante amable y muy fructífero para todos. Claro, uh-huh. Claro, sí, recuerdo mucho. Además, en un desempeño interpretativo magistral. Sí, de varios ¿Cómo años. Tú te relacionas ahí? Es decir, tú eres bailarín, tú te exiges, y ahí tú cómo trabajas con el bailarín. Ahora sí que, pues, siendo tú mismo, tú te exiges, pero más que exigencia es la comunicación. Uh-huh. ¿Cómo estableces comunicación para que un intérprete, además dentro de la complejidad de lo que es el hecho coreográfico en sí, que no es como el teatro de alguna manera, el teatro convencional tiene su guión, uh-huh. Ahí está el texto y ya te dice que... Pero para llegar a lo que ustedes llegan, se requiere otro tipo de comunicación. Uh-huh. ¿Cómo comunicas tus ideas? ¿Cómo comunicas eso que tú necesitas ver? Bueno, yo tengo muchas preguntas al respecto, pero originalmente yo pensaba que debíamos establecer una relación horizontal. Ahora eso se ha tornado un poco más complejo por el tipo de proyectos que hacemos. Sí. Pero cuando hay una pieza que yo trabajo desde la necesidad, sí me gusta establecer una relación de colaboradores, de vis a vis. Y en esa relación de colaboradores, pues busco preguntas. Cuando haces cualquier investigación, debe de tener una pregunta. Y a veces el gran problema de las investigaciones es que no tienen una pregunta. Exacto. Ajá. Entonces, para empezar. Ajá, entonces intento incentivar ese tema de la pregunta e instrumentarla con referencias y con posibles respuestas y con un marco de análisis. Uh-huh, ya sea una pregunta del cuerpo o sea una pregunta en torno a alguna cuestión social, política, etcétera. Y creo que me relaciono de una manera bastante amable, ¿no? Todavía no me entran estas ínfulas como de director. La verdad es que los tiempos han cambiado mucho en ese sentido y creo que se puede trabajar de maneras bastante amigables y que los artistas de la danza pues cada vez tienen más herramientas. Que eso es bonito de ver como ya hay muchas más vocaciones. Ya cada vez hay más gente que quiere estudiar danza y yo veo que los que están egresando pues tienen múltiples posibilidades corporales. Quizá les faltan otras cosas como la mística del pasado o como la disciplina extrema que se vivía, por lo menos que a mí me tocó como la colita cuando yo estaba estudiando. Eso se ha perdido, es como un fenómeno millennial, pero sin lugar a dudas las capacidades corporales han aumentado. Uh-huh, uh-huh. El mundo del rango uh-huh. se ha extendido muchísimo. Entonces es un placer poder trabajar con las generaciones de bailarines en la actualidad. Qué curioso, fíjate, porque quienes te antecedieron, es decir, los dos bloques, los dos programas anteriores,
hablaban de que había en una cierta etapa del inicio de esta historia, vamos a decirlo, de esta línea de tiempo, como que una referencia en cuanto a ciertas técnicas que podrían considerarse como básicas y que se habían abandonado y luego que se volvieron a retomar. Y tú nos hablas ahora de que hay más rangos. ¿A qué rangos te refieres? Bueno, de entrada las técnicas originalmente eran musculares, evidentemente, como la técnica Graham, como la técnica Cunningham, y luego fue pasando todo este proceso hacia una evolución ya más articular. Ajá. Yo creo que primero fue óseo, más ósea, como por ejemplo la técnica Limón, donde la respiración y se van abandonando, se va abandonando la necesidad de utilizar los músculos. Y luego con todo el proceso somático y demás, pues se fue llegando también a una parte articular de aislamiento, ¿no? Que uno en un contexto occidental lo ve como un proceso evolutivo. Pero si ves bailar a las tribus ellos eran articulares hace cientos y cientos de años o casi 1000 años, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, y al final esa es la apuesta de la danza contemporánea, recuperar todo lo que la civilidad nos ha robado. Regresar a los orígenes que han sido muy trastocados por las hegemonías, por las conquistas, por la moral, por los valores, por el pensamiento judeocristiano. Entonces es bien interesante porque intentamos movernos como nos movíamos hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las técnicas actuales han desarrollado una inteligencia articular y ósea bien interesante. Entiendo. Entonces, y no obstante, las instituciones, las universidades, siguen dando también herramientas musculares. Entonces, yo veo en los bailarines ese rango bien interesante, ¿no? Que luego cuando trabajas con bailarines de 40 o 50 años, que nosotros estamos también ya trabajando con ellos, que me parece fenomenal hacerlo, sí te das cuenta que, bueno, claro que tienen un legado impresionante, pero que no dominan tanto o que no les llegó la oportunidad de conocer lo articular y lo óseo. Eso es a lo que me refiero. Muy interesante, ¿eh? O sea, revelar eso a veces para nosotros que no estamos allá adentro, bueno, ya como que habla sobre todo de la construcción de lenguajes. Mira, vamos a cerrar ahora y me gustaría como una última reflexión tuya en relación con el tema, vamos a decir, que guía esta plática y que tiene que ver con el premio. En la concepción misma y de lo que se ha logrado hasta ahora, ¿qué reflexión última te merece el hecho que estemos aquí justamente hablando de este anuario que tiene que ver con el premio? Bueno, yo creo que el premio tiene que seguir existiendo. Yo he escuchado, siempre son rumores como la canción. Que se va a acabar. Sí, que se va a acabar, y supongo que es normal porque los tiempos son complejos, supongo, ¿no? Pero el premio sigue siendo una gran plataforma, un estímulo importante. Hay diferentes concursos de coreografía, pero ninguno tiene esta línea nacional y esta visión que sí lo coloca quizá como el concurso más importante de coreografía del país. Si deja de existir el premio, deja de haber esta mística en torno, o sea, también son valores que a veces son invisibles, no nada más es la numeralia, o no nada más se trata de pensar si las piezas ganadoras tenían la calidad, merecían ganar o no. Yo creo que ¿cómo se llama? La controversia siempre va a existir. Eso es algo que no se puede limar. Y que además, y eso es algo que siempre digo, la culpa no es de la danza. La danza sigue siendo una disciplina maravillosa. La danza contemporánea es un género sin igual. Y si hay alguna falla, o si las propuestas coreográficas se dice que son débiles o que no hay coreógrafos en el país o todos esos tipos de circunstancias, la culpa no es de la danza contemporánea. Definitivamente no. Y si algo es precisamente eso. Así es de que, pues, que siga existiendo, que se le siga inyectando apoyo y más bien pues buscar los mecanismos de irlo mejorando, ¿no? No mejorando. Yo creo que lo que tiene que tener el premio en la actualidad
es ajustarse con las nuevas necesidades de los creadores y de los hacedores de danza. Es normal porque los formatos se tienen que ajustar a los tiempos. Muy bien, pues bueno, oportunidad de seguir ahondando en esto. Al final, en el tercer bloque del programa, te invitamos, por supuesto, a que te quedes. Claro que sí. Escuchemos ahora a nuestro siguiente invitado, que va a ser Erika Méndez. Eso. Así que vamos a estar muy, llenos de toda esta nueva generación de conceptos y de ideas en las que, bueno, estamos revisando justamente en este anuario coreográfico para ustedes que nos siguen a través de esta plataforma que hemos preparado justamente y que, bueno, estamos haciendo el esfuerzo por hacerla llegar a ustedes. Vamos a hacer ahora una pausa, pero no se vayan porque continuamos con Erika Méndez, quien estará con nosotros para seguir con esta línea de plática. En un momento continuamos. Regresamos a este programa especial, de este anuario coreográfico de la Coordinación Nacional de Danza, propuesto precisamente para reunir a toda una serie de artistas que en diferentes etapas, vamos a decir, generacionales, han estado precisamente, primero habitando esta casa, por la cual estamos aquí, que es precisamente en el 50 aniversario del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, y hoy estamos con Erika Méndez. Hay que decirlo porque, bueno, Erika, si bien estuviste, y vamos a hablar de eso, porque tú también le has apostado a ganar el premio como coreógrafa, sin embargo, pues bueno, fuiste precisamente en una de esas tuyas como mejor intérprete. Pero bueno, esa visión además es interesante porque tú desde el lado del intérprete y desde el lado del creador,
has estado pues muy activa y pues a la fecha, si bien estás ahora en esta dimensión, a veces estás en las dimensiones cuánticas, ¿sí? De todos estos conceptos que tú manejas y de los que vamos a hablar ahora. Para empezar, mi querida Erika, y pues esa es la idea de esta charla, es que para aquellos que no te conocen, háblanos un poquito acerca de cómo pasas de toda esta carrera de excelente bailarina, digo, si no, no te hubieras ganado ese premio, aunque tú eres muy modesta, a ahora una creadora que también haces tus propios trabajos con tu compañía. Bueno, pues yo empecé de bailarina, empecé bailando con gente que admiro muchísimo y que fue ahí donde aprendí a hacer el quehacer coreográfico, ¿no? Nunca estudié coreografía como tal, pero estuve con Marco Antonio Silva, estuve con Leticia Alvarado, con Gerardo Delgado. Entonces aprendí muchísimo de lo que es la composición de la escena y sobre todo de ese ímpetu de hacerlo porque quieres decir algo. Y eso fue lo que me marcó muchísimo, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer coreografía porque quiero decir tantas cosas que no sé cómo decirlas, cómo expresarlas y de pronto se quedan ahí. Y dije, voy a hacer una danza de esto, y entonces ya me he seguido haciendo coreografía y pues me ha gustado mucho pertenecer al premio, bueno, entrar al premio por muchas cosas. Aunque no necesariamente digo, la formación viene desde aquella que es, vamos a llamarle formal, en el sentido académico, pero está la otra, la que tú adquieres a través de la transmisión directa, del maestro al alumno. Para mí, digo, esa es muy rica, ¿no? Entonces tiene mucho valor en ese sentido. A nivel interpretativo, porque además, bueno, tú te ganaste el premio precisamente como mejor intérprete. 2 veces. 2 veces, fíjate. Entonces, ¿qué para ti es dentro de lo que sería, hace rato con Raúl hablamos de esta cuestión de la articulación, de todas las técnicas que pueden estar detrás, pero a ti, ¿qué te formó en ese sentido? Bueno, yo me formé de manera independiente, la verdad Yo sé, es que pero no técnicamente, o sea, técnicamente, ¿de qué bebiste? yo hice ballet muchísimo, no, nadie me cree cuando me pongo a hacer ¿De una clase verdad? de ballet, me dicen, ay, si haces ballet, sí, hice hasta puntas, Ajá. Tomé clases de ruso y de cubano, muy disciplinada, Ajá. creo que es lo que más he tomado ballet, pero después cuando conocí el trabajo de Vivian Cruz, de Gerardo Delgado, dije, quiero hacer eso, quiero moverme en el piso, y para mí era un reto, pues porque es difícil de pronto hacer un buen trabajo de piso, dije, quiero moverme así. Entonces, bueno, como intérprete vas encontrando como lo que te acomoda. Una vez me dice un compañero, ¿tú qué le vas a dar a la danza? Y eso se me quedó muy grabado. Digo, no, pues quiero ser bailarina de ballet. Y me dice, no, de verdad, ¿qué le vas a dar a la danza? Y entonces me transformó el pensamiento y digo, le voy a dar lo que yo soy. Yo no puedo ser bailarina de ballet, porque no tengo el cuerpo, no tengo empeine, no tengo... Entonces, por más que me esforzaba. Entonces empiezo una búsqueda, empiezo más bien como a ver dónde quería bailar, cómo me quería mover, qué es lo que quería decir, aunque fuera a través de otra persona, del coreógrafo. Entonces es como empiezo a ir con Marco Antonio Silva, empiezo a tomar un rumbo, y después me fui a Europa, y ahí conocí el trabajo de Wim van de Keibus, que también es un coreógrafo que admiro muchísimo. Estuve tomando muchos meses sus talleres con su compañía, con él. Solo tuve la oportunidad de una clase, fue maravilloso, y también ahí me marcó muchísimo. Una de las cosas que me marcó, porque yo venía de un trabajo de fisicalidad, de aviéntate como puedas, y entre más duro suena el piso es más interesante. Entonces me daba cuenta que los bailarines, había una cosa que decía, no, es muy corta la carrera de un bailarín. Y no es que sea corta, es que cuando hay un empleo inadecuado del cuerpo, entonces tu carrera se acorta. Hay bailarines que dicen, no, es que ya es la edad y me duele. Me pasa porque como doy clases, de pronto llega gente grande y les digo, no, una vez soy una fisioterapeuta, no es la edad cronológica, es la edad de la lesión. Y es la edad del mal uso de la lesión. Ah, claro. O sea, claro, si tú tienes ya una lesión y sigues trabajando inadecuadamente tu cuerpo, entonces va a llegar un momento donde bajas la banqueta y te va a tronar la rodilla, y es cuando dicen, ay, fue bajando la banqueta, ni siquiera fue haciendo una clase o bailando. No, ya es el uso inadecuado de la articulación de alguna parte del cuerpo. Entonces, como intérprete,
Hay una cosa que dice que es la mecánica del vuelo. A mí me gusta mucho volar. Que es lo que justamente te caracteriza en tu propuesta pedagógica. Y de intérprete también. Me gusta mucho tirarme al piso, me gusta mucho volar y aviéntame. Ahora estoy experimentando entre 5, aviéntenme, y cuando yo esté en el aire sale otro y esas cosas me gustan. También hice acrobacia. Okay. Me tuve que salir porque ya era así como un cartoncito y dije, no, creo que no voy a poder bailar como quiero si sigo en la acrobacia. Pero te sirvió, ¿no? Me sirvió muchísimo, y fue cuando me salgo de la acrobacia es cuando gano la primera vez el premio a la mejor intérprete, porque era una cosa que no me daba miedo nada. Entonces me aventaban de así, me agarraban 3 y me aventaban, y entonces no me daba nada miedo porque tenía un físico pues bastante resistente, ¿no? De la acrobacia. Entonces, bueno, eso de la mecánica del vuelo y compartirlo, porque digo que yo no soy maestra, sino comparto cómo me gusta moverme y lo que he experimentado, porque no soy una bailarina, no tengo ese cuerpo de, ya sabes, que nací rota y con muchísimas facultades. Entonces empiezo a investigar en mí misma por qué no podía ser como mi compañera, que levantaba la pierna acá y que giraba, y digo, tiene que ver con la física. Con la física mecánica. Y entonces es cuando empiezo conmigo a experimentar, si no me salen las piruetas porque estoy haciendo un mal uso del eje. ¿Cómo? Entonces fue que creo la mecánica del vuelo, que por necesidad uno empieza a dar clases, después lo voy enfocando junto con la física, y ahora pues enseño a volar a mucha banda, ¿no? Claro. Que les gusta mucho la clase, es muy divertida, pero sobre todo enseño cómo ser un bailarín feliz y que viva muchos años ese bailarín. La persona, pues no sabemos, pero que ese bailarín sea hasta que tú quieras bailar, ¿no? Como Pina Bausch, como mucha gente que admiro. Entonces es a través de tener una inteligencia, pero que no es de, ay, naciste inteligente, luego me decían así, no. Es tener la inteligencia del uso apropiado del cuerpo, y yo lo he hecho a través de la física mecánica, claro, y la física cuántica un poco. Eso nos vamos a ir para allá. Finalmente una cosa te llevó a la otra, ¿no? Y yo recuerdo precisamente en otro aspecto, ahorita dijiste, de algún modo es el goce, ¿no? Por lo que es tu condición, que es real, que está ahí, es humana, pero te ha interesado mucho sobre todo el humor. Y no me acuerdo si fue la primera vez que ganaste el premio. Y tu propuesta era pues algo que sí realmente, además te fuiste a un espacio alternativo, porque además era como el premio en donde se buscaron los espacios alternativos, fue la única vez que se hizo así, pero te fuiste a un espacio allá en una especie de en la salón, bodega. En la bodega, y hiciste todo un juego con luces. Háblanos un poco de cómo fue esa experiencia y a qué le estabas apostando, antes de hablar de lo que fue finalmente esa necesidad tuya porque te aventaran y te hicieran como trapo, literalmente. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que también soy un poco hiperactiva, entonces me gusta conocer muchas cosas, y estuve haciendo stand-up comedy. Estudié con Gabriel Zamora, gran maestro y gran stand-upero, gran comediante clown. Estudié stand-up y era malísima, malísima. Y entonces, como era muy mala para hacer humor y para entenderlo, para entender el proceso y las técnicas del humor, porque hay una técnica, me obsesioné. Me obsesioné y iba a otro curso y otro curso. Y entonces me empecé a entender el proceso del humor, y me hago stand-upera, me invita a mi maestro y empecé a hacer stand-up. Vivo un poco, porque en ese tiempo casi no había mujeres stand-uperas, y me empiezan a invitar. Y decido hacer una unión del humor con la danza, usando las fórmulas. Entonces, creo que me salió bien porque la gente la disfrutaba mucho y se reía mucho, usaba mucho el humor negro. Era una crítica al sistema de justicia. Sí, sí, sí. Y entonces usé la pintura de René Magritte, El asesino amenazado. ¿Cuál era el título? El asesino amenazado. Ah, ya, por eso. Por eso, por la pintura de René Magritte. Por la pintura. Donde están 3 testigos haciendo una ventanita, la muerta, así bien muerta, el asesino y dos policías que lo están esperando. Se me hace tan bonita, tan chistosa, de humor negro y a la vez mágica. Esa pintura me encanta. Dije, voy a hacer esta pintura en danza. Y quedó bien bonita porque usé los bombines,
llamé a un malabarista de sombreros, entonces el bombín tomaba vida y usé acróbatas en esa ocasión para que volaran en todo el espacio y que fuera surrealista, que tuviera un lenguaje surreal con el acróbata, corría por la pared y la muerta siempre estaba bien muerta, pero sí fue un trabajo bien fuerte de fisicalidad porque tenía que parecer que siempre estaba muerta. La verdad es que yo nunca me esperé ganar el premio a la mejor intérprete, ¿sabes? Porque pues me agarraban, me tiraban. Entonces la querían esconder, ¿no? Porque es lo que pasa en este país. Escondes o dicen, no, pues es que se suicidó por la espalda, ¿no? Sí. Entonces quería yo decir eso, entonces regresaba la muerta y todos los asesinos querían siempre esconderla. Entonces en ese esconderla la aventaban detrás del sillón, la tiraban, se volvía, entonces la jalaban del pelo, la arrastraban así. Sí fue un trabajo fuerte de fisicalidad, pero aquí a lo que voy con esto es que no solo es hacerlo, sino cómo lo vas a interpretar para que no te salgas de la ficción. Si se hubiera visto que yo, Erika, se estuviera maltratando el cuerpo, no hubiera pasado, no hubiera dado risa, sino era el trabajo de mantener la ficción, y eso es pues con trabajo físico y el uso del cuerpo, bueno, sin decir, ay, bien empleado, ¿no? Sí. Que me lo ha dado todo lo del release, la mecánica del vuelo y la acrobacia. Claro. No me daba miedo que me aventaran, que me tiraran de súper alto porque pues venía con el cuerpo bastante fuerte. Claro. Bueno, pues ahí está precisamente porque sorprende, pues, porque uno espera que quien sea merecedor de un reconocimiento como intérprete, bueno, uno espera que va a ser alguien que tuvo todas las técnicas posibles a demostrar. Y aquí lo interesante de todo esto fue precisamente eso que no se demostraba, pero que internamente requería, como tú dices, de un trabajo intensísimo. O sea, era realmente sorprendente ver ese cuerpo muerto vivo. Sí, ¿sí? Vivo. O sea, porque la peor representación, me parece, de la muerte en escena es la muerte, ¿no? Eugenio Barba, en algún momento, en alguno de esos talleres, decía que el hecho del muerto, cuando el actor o bailarín que lo represente y está inerte, en el sentido de solamente tenderse al piso y estar así, no implica necesariamente la muerte como tal. Tenía que haber tensión, sí, ¿no? Y la mejor representación, y que creo que fue lo que tú hiciste. Ahora, pasando a la segunda ocasión, ¿qué fue? Fue con la matriz. Teoría sintérgica, claro, de física cuántica. Bueno, pues perfecto, porque aquí es donde vamos precisamente a hablar de la física mecánica a la física cuántica. ¿Qué pasa, mi querida Erika? ¿Cómo? O sea, de por sí es difícil comprenderlo, uno en seres normales, meterse a eso, a mí me encanta. Yo he leído a Fritjof Capra, desde ese planteamiento que él hacía de cómo entenderlo, pero hacia la danza. Bueno, física mecánica sí estudié 3 años en el Politécnico, físico-matemático, y después 6 meses en ingeniería, entonces lo tuve más como... O sea, que lo hiciste de veras allá adentro. De veras, pero la física cuántica es un gusto. Y lo bonito de todo esto es que ha sido por necesidades de mi vida, que yo he buscado alternativas de sanación, para seguir bailando, porque he tenido como situaciones que ahora estoy completamente sana gracias a la física cuántica. No me duele nada, no me pasa nada. Y entonces empiezo a investigar. Empecé con Jacobo Grinberg, que fue al que le hice el homenaje en la matriz, y después empiezo a investigar, leí de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que habla del cuerpo corpuscular y el cuerpo ondulatorio. Y entonces la física cuántica, en este sentido humano, se basa en el cuerpo ondulatorio, que es ese cuerpo de luz, que es el que habita futuros potenciales y es el que habita tus pensamientos, es el instinto, es el anticiparse a lo que va a pasar, y entonces el instinto dice no lo hagas eso. Entonces, más que nada, ya para resumir, lo que estaba investigando es sobre el cuerpo ondulatorio, ese que sabe que va a pasar o que sabe, porque trae del futuro y de otro potencial, sabe cómo te vas a sanar, sabe qué relaciones buenas tienes que tener para tal o cual cosa. Es difícil, lo digo, suena fácil, no ha sido fácil, sigo teniendo de pronto caos en mi vida, pero con esa conciencia
todo. Mi cuerpo ondulatorio, a través de mi cuerpo corpuscular, le manda información y genera mi realidad. Claro. Bueno, de todas maneras no dejan de ser ideas que a la hora de aterrizarlas, bueno, ¿con qué te puedes agarrar si no es con esa realidad finalmente, ¿no? De la que podemos superarnos al final de cuentas, ¿no? Claro. En esta parte que ya corresponde ya en esta última parte de la charla, vamos de todas maneras a tener al final pues una mesa en la que van a estar los 3 invitados del día de hoy, pero vista cómo asumir el premio en este 2019, después de todos estos años en los que ha estado ahí, bueno, y precisamente porque es justo el premio Imbawam, el premio de creación de danza, ¿cómo es? Premio de creación coreográfica, Guillermo Arriaga, y que pues ha tenido lugar en este Teatro de la Danza. Sí, bueno, pues yo le tengo muchísimo que agradecer al premio. Yo, a través del premio es como se ha conocido mi trabajo, porque soy completamente independiente, soy productora de mis trabajos, soy la vestuarista, la productora, la gestora, la maquillista, Ahí se ve. todo. Entonces, yo sí le tengo mucho que agradecer porque es una vitrina y me parece que es una plataforma súper importante para la danza contemporánea, sobre todo porque de pronto es como lo menos visto, se llena teatro, me encanta ver teatro, se llena y las salas de danza están vacías, llenan pocas veces, ¿no? Y es una plataforma que te permite, es una vitrina para ti, para los intérpretes que invitas, ¿no? Y además es el pretexto para generar una obra en donde no te da el remordimiento de no pagarle a los intérpretes los ensayos, porque eso es lo que merecemos. Entonces los invitas a también participar como mejor intérprete. Entonces es una colaboración con una meta y un interés mutuo. Entonces ya no me da así de, ay, es que no tengo para los ensayos, mejor no voy a hacer esto porque pues ahorita, ¿sabes? Entonces el premio es una oportunidad también para generar producciones, aunque tú la tengas que hacer, ¿no? Trabajo muchísimo para poder todo así para la producción, pero gracias al premio creo que he tenido mucho impulso en mi carrera de danza. Ahora soy becaria del FONCA. Yo creo que tiene que ver también que he ganado 2 veces la mejor intérprete. Entonces, yo como lo veo, pues es una bendición, ¿verdad? Y que se animen a entrar al premio siempre, ¿no? Y porque creo que es en este país que es difícil de pronto producir y todo, pues apostarle a estar visible para que puedas tener apoyos, porque pues ¿a qué más nos gustaría que el apoyo fuera como en conjunto cuánticamente, como de una unicidad? Pero solamente la podemos tener de la coordinación de danza y de pronto Secretaría de Cultura. Yo lo sé que cuánticamente puedes generar tu realidad, pero lo que le encuentras bien, ¿no? La fórmula, pues apoyarnos de estas plataformas tan importantes y que es una fiesta, claro. Es una bendición. Bueno, pues ¿qué te parece si cuánticamente vamos a hacer un salto y nos vamos precisamente a invitarte a que regreses, hacemos un hoyo de gusano por ahí y nos volvemos a encontrar, porque vamos precisamente a pasar al tercer bloque, en el que, al tercer bloque, nuestro tercer invitado, Mauricio Nava, quien va a estar aquí con nosotros precisamente para charlar, y al final una mesa donde vamos a estar con los 3, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué se genera precisamente con todos este final de la reflexión que tuviste hoy, para poder compartirlo a quienes nos están siguiendo justamente en estos momentos. Y que bueno, pues continuamos con este programa. No se vayan porque regresamos en un momento.
Regresamos nuevamente a este tercer bloque del programa Anuario Coreográfico. Ya es la tercera emisión que tenemos en la que pues hemos estado trabajando con diferentes generaciones y hoy estamos con la tercera generación. Con nosotros a Mauricio Nava. Bienvenido, Mauricio. Buenos días. Y que, bueno, representa también ese otro territorio, sobre todo de aquellos que dentro de pues, el sentido que le estamos dando a este programa, justamente tiene que ver con esta casa. Ya así como que hablando del edificio, no nada más es el edificio, sino es su espacio donde hemos habitado de una manera, ustedes en la escena, nosotros desde donde lo vemos, pero finalmente en una casa. El Teatro de la Danza Guillermina Bravo ha sido eso durante 50 años y precisamente por eso la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha tenido a bien hacer esta propuesta, donde abrimos esta ventana, esta plataforma en la que hemos podido conocer el pensamiento precisamente de estas generaciones que han pasado como pretexto para el programa por el premio INBAUAM. Así lo voy a decir simple, porque así es como todo el mundo lo conocemos, que ahora lleva el nombre de Guillermo Arriaga, que cosa que es muy importante. Bienvenido, Mauricio. Gracias, maestro. Te decía antes de empezar que ya no sé ni qué preguntarte, porque han sido tantas las entrevistas que hemos tenido, que pues finalmente quienes nos miran se preguntarán, ¿y quién es ese Mauricio Nava? Así es que vamos a empezar por ahí. Maestro, háblenos acerca, muy brevemente, porque en esta ocasión tenemos poco tiempo, de esta primera pues, introducción a la danza, ¿no? Pues de entrada y muy brevemente agradezco la invitación de la coordinación y tu presencia. Me encanta el pretexto, hablar del teatro de la danza en relación al premio INBAUAM, porque ambas son figuras fundamentales en mi inicio en la danza, en mi trabajo. El teatro de la danza y el premio INBAUAM van agarrados de la mano en mi historia. Entonces, en ese sentido, el pretexto para estar aquí ahora en esta invitación es maravilloso, lo agradezco mucho. Estoy muy emocionado porque pues es como si te invitaran a la fiesta de la quinceañera y te pasaran el micrófono y te dijeran ahora de unas palabras y no sabes de tanto que quieres decir, ¿no? Sí seré muy breve en contar qué es lo que he hecho, qué hago, porque me gustaría dedicarnos al tema. Sí, yo sé. Y el teatro de la danza. Pues yo dirijo, soy coreógrafo, videasta, productor escénico. Y inicié hace muchos años en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Me formé con maestros muy importantes, como usted, maestro, como Beto Pérez, Mirta Blostein, Norma Batista, Marco Vinicio, no quiero omitir nombres, pero Chas, Javier Contreras, Armando, el maestro Armando, César Pérez Soto, en fin, todo un ramillete de maestros maravillosos. Y de pronto, que eso ya a ver si lo podemos platicar después, como que plop, entro al mundo de los escenarios profesionales aún estando en la escuela
Y entonces descubro el teatro de la danza, que es maravilloso, pero bueno, mis inicios fueron así. La primera con la compañía con la que bailé fue Asalto Diario, dirigido por Miguel Ángel Díaz, y que de hecho él fue el que me enseñó lo que era el premio IMBAUAM, y gracias a él visité por primera vez el teatro de la danza. Pero ese fue mi inicio. Después hice un año de la carrera de ejecutante, bailarín, en la Nacional de Danza. Después estudié la licenciatura en coreografía, y de ahí ya el mundo es la escuela. Claro, ¿no? Y además, si algo te caracteriza, mi querido Mauricio, es tu necedad por querer estar aquí, justamente en este teatro, en ese premio. 12 ocasiones. En 12 ocasiones tú has estado pues participando, ¿y en cuántas has ganado? Pues bueno, esas 12 ocasiones han sido aprendizaje maravilloso para mí. 12 ocasiones, 2 veces jurado. De esas 12 ocasiones he obtenido 3 veces un primer lugar, un premio a mejor producción, 3 veces premios a mejores bailarines de mi compañía. Y me ha ido súper bien en el premio, me ha ido súper mal también en el premio. O sea, ha habido momentos de ovación maravillosa que me han construido y momentos de silencio, desasosiego, que todo me salió mal en la pieza. En fin, ha sido una escuela, y el Teatro de la Danza fue el primer teatro al que yo traje una pieza mía, y también es un espacio maravilloso, pero han sido 12 veces, maestro. Claro, claro. Bueno, pero siempre es así como que estamos viendo los nombres y ya queremos ver, a lo mejor va a estar Mauricio Nava, pero al final entre esos aciertos y esos fracasos siempre existe, me imagino yo, como que una especie de, no digo adicción, pero de gran necesidad por saber por qué quiero estar ahí. ¿Por qué, Mauricio? Ocurre algo muy, muy particular, que es, y lo voy a conectar con mis inicios. ¿Sí? Yo estando en la escuela, estudiante, y yo apenas estaba en el primer año, y entonces me encuentro a un coreógrafo, o a un tipo que venía, porque yo no sabía que era coreógrafo, caminando por el puente de la Nacional de Danza, y me dice, oye, ¿te gustaría estar en el premio IMBAUAM? Y yo dije, ¿qué es eso? No conozco qué es. ¿No conoces el premio? No lo conozco. Es un concurso de coreografía que se hace y me gustaría que estuvieras. Y le dije, ¿yo? ¿De verdad? ¿Yo? ¿Te refieres a mí? Me dijo, sí, te acabo de ver en tu examen. Hice un examen semestral con la maestra Meta Blostein y salí de limpia parabrisas, y yo edité la música de ese examen. Entonces le gustó mucho a él y me dijo, te espero mañana o pasado mañana, no me acuerdo, en tal salón. Y yo le dije, ok, gracias, pero si no soy yo, dímelo, por favor. O sea, dime, si te estás confundiendo, dímelo, prefiero que me digas, no, si eres tú. Entonces entro al ensayo después y ahí empiezo a descubrir la danza, y él estaba montando para el premio una pieza que ¿Quién es que lo Miguel dice? Ángel Díaz. Miguel Ángel Claro. Díaz. Entonces, pues yo entré así de empujón casi a este mundo, a este terreno dancístico. Y entonces hace la obra, que era una obra muy poética, y venimos al Teatro de la Danza, y entonces antes te daban creo que 30 minutos para montar en el premio, o 40 minutos, era así de, en serio, en 30 minutos voy a hacer montaje, voy a hacer ensayo, Y entonces, cuando llegamos esa vez al Teatro de la Danza, pues yo veo maravillado el lugar, y empieza el montaje, y veo que todos corren, y Miguel Ángel dando indicaciones, y no daba tiempo, y los especiales, y entonces yo ahí, entre mí dije, yo quiero esto para toda mi vida. O sea, yo quiero esta adrenalina. El ver el montaje, si nos daba tiempo de pasarla o no, y luego viene la noche de las eliminatorias, la gente, el bullicio, los nervios candentes, y de verdad, Jaime, que yo dije, yo quiero esto me va a nutrir toda mi vida, me va a salvar en mi vida siempre, hasta la fecha de hoy. Entonces, sí es un tanto adicción, maestro, es una adicción, es una necesidad, es un gusto, porque después de que participo con Asalto Diario, al siguiente año, después de un viaje que hice fuera de México, ahí digo, yo quiero hacer mi propia compañía multidisciplinaria y quiero participar en ese premio con mi compañía. Entonces, en el 99 participo con la propuesta número 1 que le acabo de montar a la compañía Danza Capital de la maestra Cecilia Lugo. La propuesta número 1, llamada De Regreso a la Esperanza, bailada por Selena Aguirre, Alejandro Anguiano, Armando Pérez y por mí. Y entonces, ahí yo digo, sí, esto
esto quiero seguirlo experimentando porque fue el nacimiento de mi compañía. Entonces, cada año que yo participé y he participado en el premio, es una celebración, es una fiesta de cumpleaños. Y me digan lo que me digan, les parezca a algunos o no les parezca, me critiquen o no, es mi fiesta de cumpleaños. ¿Por qué no querer festejar mi fiesta de cumpleaños? Es como si te dicen, ya, no festejes, Jaime, ¿para qué otro pastel? Oye, cuando uno muera, ya no va a poder hacer coreografía, no voy a poder hacer coreografía. Entonces, mientras los jurados me sigan aceptando cada vez que aplique, perfecto. Si gano o no gano, si me sale genial o no, es un aprendizaje. Pero ahora no solo para mí, sino para la gente que está conmigo. Se ha convertido en una escuela. Entonces, si es adictivo, si es una necesidad, si es mi celebración de cumpleaños, ahí nació el circo y me emociona siempre hablar del premio y ahora del teatro de la danza. Claro. Para los que no sepan, el circo contemporáneo, danza multidisciplinaria. Y me gustaría, Mauricio, porque tú amenazaste en las redes, anunciaste que ibas precisamente a decir eso que nunca habías querido decir. O bueno, que no había habido la oportunidad, ahora esta plataforma te lo permite. Y bueno, creo entender un poco en relación a esto, porque pues tú has sido también jurado, sabes que te tocó, pues estuvo muy controvertido el asunto, se declaró desierto el primer lugar, que es el único. Entonces, hay posiciones en las que uno no, tú como jurado en ese momento, ahora pues bueno, tenías que aguantarte ciertas cosas. Pero, ¿qué reflexión te merece en este momento y que te hace, pues, en algún momento abrir un poco también la discusión? Sí, no, más bien, no, pues de luego sé que lo dices en broma, no fue amenaza, fue utilizar un poco la difusión en las redes y el gusto que me da de hablar del premio como el nacimiento de mi trabajo profesional. Y después la oportunidad que tuve también, como dices, de ser invitado para ser jurado, uno en 2008 y otra en 2015. Y haber participado tantas veces y hacer público también en otras, porque yo venía, como decían los maestros que anteriormente entrevistaste también, venía yo con mi programa de mano a ver las obras y anotaba qué onda con su luz, con el diseño de movimiento, el espacio. Entonces, he sido técnico, bueno, transpunte de mis obras, y esto te da una perspectiva muy interesante. Ajá. Entonces, Digo, lo que yo no había querido decir es que me llena de miedo el premio, entre otras tantas cosas. O sea, es el único espacio, y especialmente en el teatro de la danza, en el que estoy nervioso a más no poder. A más no poder. Me acuerdo cuando estaba el coreógrafo Gerardo Delgado, que yo participaba y me asomaba a ver sus obras, eran maravillosas, y me metía a mí en una adrenalina muy especial. Alguna vez estuvimos en la misma categoría, y entonces yo me sentía honrado de competir con él. Y entonces es un espacio que siempre me llena de muchos nervios, que me encanta. Eso, aunque a veces me vean tranquilo y seguro, ¿no? Me llena de muchos nervios. Y además pienso una cosa, Jaime, aprovechando un poco el preámbulo que haces. Sí. En esta experiencia de ser jurado de un premio tan importante al que le tengo un amor muy especial, ser jurado es una gran responsabilidad, ¿no? Como lo saben muchos compañeros, te crea un bagaje de conocimiento y muchos puntos de vista encontrados, muchos enemigos, muchos amigos. Pero yo creo que hay que entender el contexto del premio, es un concurso, ¿no? Si entras a un concurso, sabes las reglas del concurso. Es como si el corredor, el atleta que va a correr los 100 metros, inicia deseando ganar. Pero si no ocurre, pues lo debe de saber, ¿no? Por una mala decisión, por una buena decisión. Esa vez, la segunda vez histórica que el premio se declara desierto, lo comentó la maestra Silvia Unzueta anteriormente, era algo que no teníamos pensado, ¿eh? Bueno, nunca se tiene pensado una cosa yo así. tenía dos favoritos y yo quería que ellos ganaran, pero bueno, se hace por consenso. Pero llegó un momento en la sesión en la que pues nos dimos cuenta que estábamos casi eligiendo lo menos contundente, y eso no tiene nada que ver con el respeto para el trabajo de mis compañeros, pero sabemos que es una posición muy difícil. Entonces, de pronto, todo el jurado, coincidíamos en que pues no estamos muy a gusto eligiendo, porque alguno tenía buena iluminación, otro buen movimiento, otro, y así estaba salpicado, pero no había una pieza que fuera contundente. Tú me vas diciendo el tiempo, maestro, porque si no yo me largo.
Y entonces, cuando entra Eunice Sandoval, su coordinadora nacional de danza, en la sesión de deliberación con los reconocimientos para ponerse el nombre, y nos dicen, bien, ¿quién es el ganador? Ya por consenso. Dijimos, no, pues no hay ganador. Entonces se quedó así, freeze, y dijo, ok, ¿saben lo que esto implica? Dijimos, sí. ¿Sí saben la responsabilidad? Claro que sí. Entonces yo asumí que eso me iba a generar pues, opiniones muy diversas, ¿no? Compañeros que hasta la fecha siguen molestos, muchos aplaudieron la decisión, muchos no, muchos hemos ya limado asperezas, otros no, pero hay algo importante, es esta decisión a mí y esa experiencia me dejó muy claro la convicción de mis decisiones. Es decir, no quedé a gusto. Si yo volviera a repetir ese momento en esas mismas circunstancias, igual me hubiera gustado que ganara alguien, pero seguiría en mi decisión, en esas mismas circunstancias. Pero creo que lo que sí hubiéramos hecho, o yo hubiera hecho, propuesto, es haber dado una exposición más clara y más amplia de por qué pasó eso, ¿no? Porque de pronto fue muy escueto, presionados por el tiempo, nos tardamos más en la deliberación, entonces había mucha presión, y fue así de, hagamos el documento ya, así, y sucumbimos ante eso, pero me parece que debió de haber habido inclusive un foro después, ¿no? Una discusión, porque cada uno dio sus versiones, y creo que hubiéramos hecho eso. A mí me ha ido pésimo en el premio, como dije, ha habido obras que después ya no las quise ni ver, pero de eso se aprende también. Yo agradezco siempre el estar dentro de este escenario activo, propositivo, independientemente que mi estilo guste o no a algunos, pueden tener la certeza que le chambeo muy fuerte. Y cada vez que estoy en el premio es un compromiso cañón, y a veces ya cuando veo mis piezas digo, ay, la regué en esto, aquí me repetí en esto, etcétera, aquí está bien porque sigo investigando sobre eso. Pero como te digo, es una fiesta de cumpleaños, y cerrando esta parte de este premio Desierto, es algo que me sigue acompañando y yo creo que me acompañará a varios en nuestra vida. Hubo también un impacto ahí muy especial porque el año pasado me habían otorgado el primer lugar, entonces era una posición muy hasta un tanto incómoda, ¿no? Después de esa decisión, pero yo quiero decirles a mis compañeros que me ven, a esta cámara, a mis compañeros que me ven, que nunca se ha actuado de mala fe en lo absoluto. En ese momento pues es una decisión, y nos pusimos a pensar como grupo de jurados, es un premio nacional de danza, es como un premio nacional de cine, un premio nacional de literatura, pues salgamos de aquí convencidos y con esa convicción de que hicimos lo mejor que pudimos. Si nos equivocamos o acertamos, pues la historia nos dará la razón, pero sobre todo lo que nunca voy a hacer es hacer algo al aventón o actuar en contra de mis valores y de mis principios. Yo en ese momento quise contribuir con mi mejor decisión, encontré eco en el resto de mis compañeros y asumimos las cosas a favor y no a favor, pero, y ahora sí cierro esta parte con eso, el Premio Nacional de Danza necesita de esa mística que durante muchos años hubo, ¿no? Yo sigo pensando por qué se ha perdido esa mística, por qué las obras se siguen terminando un día antes o ese mismo día. ¿Mística te refieres en el escenario? Al proceso que te todo. lleva a eso? Sí, a todo, inclusive a entrar y decir, este es el premio, me voy a exponer, puedo ser candidato a ganar o no un premio a nivel nacional de este bagaje, desde los ensayos, desde la preparación, es decir, mostrar lo mejor de nosotros. El maestro Rolando Beati alguna vez me dio clase y dentro de su enseñanza me dijo algo fundamental. Me dijo, si entras a un concurso es porque quieres ganar, ¿no? O sea, hay una parte de ti que quiere ganar, pero más allá de eso es porque vas a echar tus mejores herramientas sobre el escenario. Entonces, en estas herramientas, las mejores herramientas, creo que podemos erradicar como autores, como coreógrafos, muchos vicios, muchas inconsistencias que tenemos todos y trabajar. Si sabemos que cada año va a llegar el premio, pues ponernos a trabajar desde mucho antes, no cuando salga la convocatoria, porque es otra cosa también importante. Las convocatorias que salen con un mes para que trabajes mes y medio. Ese fue, cuando pasó el premio Desierto,
todos se fueron hacia los jurados, pero no asumimos una responsabilidad como comunidad de danza, ¿no? La institución sacando la convocatoria con un mes y medio para crear una pieza para un Premio Nacional de Danza, los coreógrafos haciendo sus obras, los bailarines comprometiéndose y no estar en ensayos salpicados, un día sí, un día no puedo y el otro tampoco. A los iluminadores, ¿por qué no se les da chance que prueben antes su iluminación en el teatro? O sea, llegan a ese mismo día a probar, llegamos a probar la iluminación. Es decir, ojalá en el otro bloque pueda ampliarme un poco más. El premio y el teatro de la danza han significado para mí un gran aprendizaje. El año pasado o antepasado creo que participé en una obra que tuvo un problema técnico terrible. Tuve que entrar yo ahí al escenario, prender luces. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, me han pasado infinidad de cosas aquí y sigue siendo el teatro de la danza por autonomacia, el espacio y la Escuela de la Danza de México. Y creo que no ha llegado a lo que tendría que ser. No, pero bueno, para eso estamos aquí también, para plantearlo, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, más espacio para que podamos ahora sí hacer una mesa. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros otros dos invitados, que es Raúl Tamés y Erika Méndez, en un cuarto y último bloque en este programa para poder ahondar más sobre esto y a ver qué tal? Haré un cambio de vestuario, maestro. ¿Sí? Como tú quieras. Después de hacer un cambio de vestuario, nos volvemos nuevamente aquí con ustedes para poder continuar en este último bloque. No se vayan, porque en este último bloque vamos a estar aquí precisamente charlando con nuestros tres invitados del día de hoy en esta última parte del anuario coreográfico que ha convocado la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes para celebrar esta maravillosa casa que es el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Así es que no se vayan y continuamos en un momento.
Regresamos nuevamente a este último bloque del programa dedicado a este anuario coreográfico desde el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, y en esta ocasión ya reunidos nuestros 3 invitados de hoy, Raúl Tamés, Mauricio Nava, Erika Méndez, y que, bueno, pues ya hemos estado charlando con cada uno. Y bueno, en este último bloque, pues es generar pues este diálogo y también eventualmente un buen nivel de discusión de acuerdo a las posiciones de cada uno. Y cada uno, bueno, yo creo que es lo rico, ¿no? De que dentro de su visión de lo que es el no solamente estar en el premio, sino desde dónde toman la danza. Para empezar, yo quisiera empezar con las damas y ahí nos vamos como generando. Erika, pues ya que empezaste tú con esta parte de lo cuántico y de estas otras realidades que te generaron el premio, cuando tú no te esperabas que fueras seleccionada para ser intérprete, tú querías la coreografía, pero ¿cuál es esa posición desde dónde tú planteas una propuesta coreográfica? Y esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde plantean su propuesta coreográfica a nivel estético, a nivel político, a nivel cuántico? ¿O cómo es que parten? Bueno, yo de donde parto es para mí, bueno, la danza contemporánea es lo que vas a decir con el cuerpo, con toda esa propuesta espacial, auditiva, visual, que tiene que ver con tu momento, y eso involucra lo social, lo político, lo personal, y es ahí donde parto. Entonces, estas últimas propuestas, o sea, cuando hice lo del humor, pues una necesidad de hablar de la política, a través de la danza lo hice con humor negro, pero en estas últimas propuestas ha sido más bien algo personal, que tiene que ver con el comunicar y decirle a la gente, podemos ser dueños de nuestra realidad y puedes cambiar cosas físicas y cosas afuera y de relaciones personales a través de la cuántica, y eso es como planteo mis coreografías, no como explicar la teoría, porque qué aburrido, sino que la gente pueda ver que la realidad es posible cambiarla, inclusive en una danza. Porque cuando juego con la teletransportación o cuando la gente con la iluminación se siente que va alrededor de los bailarines, entonces empieza a tener un juego de la percepción y dice, claro, es real, ¿no? Ese es lo que como yo lo trabajo. Entonces el lenguaje está supeditado a esa creación de estímulos en el cerebro, espacialmente y corporalmente, para que la gente no lo entienda, a lo mejor no sabe de qué es, pero lo viva. Ese es como lo hago, ese es el reto, ¿sabes? Y me encanta así, porque tampoco, como yo produzco todo, no puedo producir grande escenografía o grandes efectos, y entonces todo lo busco desde el cuerpo y desde la atención a las partículas en escena. Y eso lo trabajo con los intérpretes. Partículas, podemos pensar en los detalles, partículas, podemos pensar en las articulaciones. Partículas me refiero como a lo que crea la realidad, que sería, en mi caso de la escena, la luz, el espacio, la sensación. O sea, hay una coreografía donde suelto 500 pelotas locas y ellos tienen que bailar sobre las pelotas, una danza vertiginosa y tal. Entonces, si tú pones atención a que te puedes caer, el intérprete sí se van a caer, pero están ocupados de generar la danza, y entonces las partículas, que en este caso podría ser tomadas, no que sean partículas las pelotas, sino las partículas hacen que las pelotas se conviertan en parte de la coreografía y por sí solas lo hagan. Bueno, no por sí solas, es por el observador. No, pero son los provocadores. Pues, los provocadores. Y ahorita es como yo planteo, pues tiene que ver con mi momento de vida. No podría hablar del alma gemela o del amor o del suicidio. No, lo que ahorita acontece en mi vida es esa obsesión de poder generar mi propia realidad y comunicarlo. Muy qué interesante. Raúl, ¿qué nos podrías decir en relación de dónde partes cuando tú ya decides cuál es tu marco de referencia? Bueno, como te comentaba hace un momento, pues mis búsquedas tienen diferentes lugares iniciales. A veces yo no sé por qué hay ciertos tabús en torno, por ejemplo, a la creación dancística en torno meramente del placer de moverse, ¿no? Por el placer de moverse.
Y es un fenómeno contemporáneo también a veces de sustentar los discursos o sobre sustentarlos, como si hubiera algo críptico o algo inentendible o algo demasiado místico detrás de la creación del cuerpo. Claro que hay momentos en donde ocurre, ¿no? Pero yo también pues he hecho piezas únicamente por el placer del movimiento, ¿no? O únicamente por el placer estético o por el placer de la búsqueda de motores, y eso me parece muy válido, y a veces eso está penalizado o es penalizable. De la misma manera, por supuesto que he construido piezas desde una narrativa, y a veces una narrativa aristotélica, que también es un fenómeno que es hacia los años 70 y etcétera, y con el mundo de la interdisciplina y del fluxus art y de la semiótica y etcétera, como que también está, también es un tanto un tabú, y yo creo que esa apuesta que tenía la danza moderna era interesante, de contarnos una historia de principio a fin y de tener personajes, y creo que eso no tiene por qué estar peleado con la contemporaneidad, a pesar de que existan otras posibilidades. Y de la misma manera, pues a veces los impulsos son emocionales o surgen a partir de la literatura o de preguntas pues muy reflexivas en torno a lo social y lo político. Entonces, pues estoy yo definiendo hacia dónde realmente me voy a orientar, qué es lo que me parece más interesante, pero me he permitido jugar con esa gama de posibilidades, preguntando cuál es el detonante que a mí más me seduce y cuál es el detonante sobre todo que me permite comunicarme con el espectador, que esa es una búsqueda reciente. Creo que los creadores de danza tenemos la necesidad, por los tiempos en los que vivimos, de estar mucho más en contacto con el público y de generar públicos que no necesariamente son los cautivos de las disciplinas escénicas, o que no necesariamente son los que siempre acuden a los teatros de forma misteriosa, con 40 o 20 personas. Y pues por eso a veces hacemos grandes producciones con títulos. Es una fórmula, pero es una fórmula que se hace con toda la intención, con una estrategia de que de una vez por todas la danza contemporánea adquiera el sitio que tiene, que está al nivel de cualquier otra disciplina artística, y que como mencionábamos antes, la culpa nunca es de la danza y tampoco del género, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad que hay que asumir. Muy bien. Mauricio. Pues la pregunta fue... Sí, tu motivación. ¿Desde dónde partes en términos de la creación? De la misma vida. Considero que la vida tiene nutrientes maravillosos para la creación dancística escénica, vaya, en general. Entonces la misma vida la que me permite crear, ¿no? Como dicen ellos, hay momentos en los que te llama más la música, una imagen, un momento personal, en fin, pero en general es la misma vida la que me va nutriendo de los elementos apropiados para hacerlo, y me gusta muchísimo tomar cualquier pretexto para hacer danza, para hacer coreografía, que soy más fan de la coreografía que de la danza, que creo que a ver. No están hermanadas. ¿Qué opinan? Ahorita vemos eso, la diferencia. Sí, la coreografía no necesariamente significa danza. Sí, es cierto. Y en ese sentido, ahorita vemos. La composición coreográfica para mí es maravillosa. Yo agradezco que el premio tenga que lo anuncie así, de composición coreográfica, y no un premio dancístico, ¿no? Aunque es premio nacional de danza, pero sigue manteniendo el composición coreográfica. Entonces, de ahí me nutro, y me gusta cuando entonces cualquier pretexto lo hago una obra. Siempre, bueno, no siempre, al principio no lo sabía. Ya después de unos años me di cuenta que no es el qué, sino el cómo, ¿no? O sea, no es el tema, sino es cómo lo trates, ¿no? No es más importante hablar de la Divina Comedia que de la muerte de una mosca, ¿no? Depende cómo lo ligues y cómo lo lleves a lo extracotidiano. Entonces, en ese sentido, pues, es la misma vida. Me gusta estar muy sensible ante ella, ante lo que pasa, no solo ante lo que me pasa a mí, y eso sería una posición de mucho ego, sino lo que me pasa en relación a lo que le pasa a los demás. Tomo temas personales, tomo temas prestados, y de pronto se da ese fenómeno que no sabes ni cómo ocurre, que se llama danza, ¿no? Y lo presentas al público. Pero parto de ahí, de la vida. Es una biblioteca enorme, diaria, ¿no? De 24 horas al día que te da temáticas. Entonces estamos hablando de una transformación de la realidad. Obviamente todos esos referentes que hace Raúl y la vida, y que pues al final
cuando uno está en ese camino, pues las cosas no siempre van a funcionar bien. O sea, me refiero que uno siempre va a confrontarse con sus retos, con esos obstáculos. ¿Ante qué se han enfrentado, sobre todo eso con lo que ha resultado lo más difícil en relación, sobre todo en este contexto, en el del premio? ¿Cuáles han sido sus principales demonios? Internos, externos, porque ahorita hablamos, por supuesto, de nuestra visión, de lo ideal, de lo que queremos, pero a veces nos enfrentamos a eso que a veces los jóvenes, uno cuando son jóvenes dices, pues a lo que venga. ¿Cuáles han sido sus demonios dentro de esta búsqueda? ¿Ante qué se han tenido que confrontar, Erika? Pues es que si entras a un concurso, pues sí, aunque digas, yo no entro para ganar eso, porque de repente le he dicho, no, sí, en verdad sí quieres ganar un premio, ¿no? El de coreografía, en mi caso, que no lo he logrado ganar, solo el de intérprete. Y el demonio es de que de pronto digo, creo que no valgo, mi trabajo no vale, y enfrentarte con ese prejuicio de ti mismo y que eso sea un impedimento para seguir creando, creo que he tenido que luchar con eso, pero eso te arriesgas a entrar a un concurso, a que puede ser que el gusto de una persona, a lo mejor si el jurado hubiera sido otro, ganas, pero o sea, es completamente subjetivo. Y entonces ese demonio de, ¿será que no valgo? ¿Será que mi trabajo? ¿Será que no tengo que hacer coreografía? Pues tener que luchar con eso. Entonces, pues vas entendiendo que te gusta la adrenalina, que te gusta lo que implica estar en el concurso, lo que dije de juntar un equipo creativo y un equipo de intérpretes, y dices, pues voy a hacerlo por eso y a divertirme. Y creo que es ahí cuando he ganado la de intérprete, porque también no me lo esperaba, pero sí están fuertes los demonios en mi caso, decir, no, pues no valgo lo que tendría que valer para pertenecer porque me gusta pertenecer a la danza en México. Claro. Pues así seguimos el mismo orden. Hace rato Mauricio mencionaba algo bien interesante en torno a las limitantes propias del formato del concurso. Y claro, yo también hubiera deseado tener más tiempo en cuanto al proceso, hubiera deseado no tener que mandar una idea de lo que iba a ser la coreografía tan anticipadamente, tener más tiempo de ensayo. Entonces sí el formato a veces acota de más ciertas cuestiones que podrían ser más amables o más suaves o proteger un tanto más a los que aplican. Pero por el otro lado, pues le da un sentido de vertiginosidad al asunto, ¿no? Pero pues claro, siendo un concurso nacional sería interesante reflexionar al respecto. Luego también, y eso es algo bien extraño de nuestro gremio, que el gremio se divide en torno a posturas estilísticas. Y esa defensa de las posturas estilísticas a veces hace que ni siquiera haya comunicación entre pares, o que se sienta o se piense, se siente, sí se siente. Sí. Como que si tú tienes este orden estilístico y yo tengo este otro, entonces probablemente lo que tú haces sea menos valioso que lo que yo hago. Y es bien interesante porque lo podríamos hasta dividir en campos semánticos. Entonces, cuando se trata de apreciar una pieza, y además uno, la verdad es que a veces cae en el mismo error, ¿no? Porque dices, no, es que esta pieza es demasiado tal, o esta pieza es demasiado... Y tú lo observas como espectador. Y creo que eso nos hace mucho daño, porque no se suman esfuerzos y no se construye a partir de una diversidad. Tenemos miedo a la diversidad. Entonces, pues yo cuando participé sentí eso, ¿no? Tampoco yo imaginaba ganar, pero pues yo apreciaba mucho el trabajo de mis compañeros y sentía pues que eran muy diferentes los unos a los otros. Pero los que lo veían de fuera, ¿no? Tenían incluso posturas acusatorias, ¿no? No, es que no sé qué, ¿no? Y este otro, bastante violentas. Hay violencia en la comunicación entre los gremios. Y además es una violencia aprendida, recursiva, bastante banal, que no nos sirve para nada con eso. Muy bien. Mauricio. Pues los demonios y los ángeles para mí son las propias obras. Ahí los encuentro, ¿no? Obras que han sido, o sea, que se ponen frente a ti ya terminadas y se abre el telón, las presentas. ¿Te refieres a las tuyas? Sí, ¿no? A las mías. O sea, ahí en mis obras, en el premio, he encontrado esos demonios
y esos ángeles también, ¿no? La experiencia de la primera obra que presenté, que yo la entré a bailar porque no lo tenía pensado, un bailarín ya no estuvo y le entré al quite. La propuesta 9, donde bailó Javier Contreras y aventaban plumas. Esa era maravillosa esa obra. Que la gente, de verdad, fue un shock para mí, hacía fila aquí afuera del teatro para abrazarme y agradecerme, no felicitarme, sino agradecerme. La propuesta 11, la de la Chiqui, la Chuchi y la Zorris, en la que me salió terrible todo, se cayeron las sillas, se cayeron unas cervezas que no tenían que caerse, me salió terrible. No la quise volver a ver muchos meses esa obra. Dos pasos que me llevó a la creación de un método de iluminación que sigo investigando. Y una cantidad de obras que son las obras en el premio, que en lo particular son las que me enseñan a punta de cachetadas o de sobaditas por dónde. Claro. Y bueno, seguramente que ustedes les encantaría, voy a provocar algo. ¿Qué les, porque ya tenemos el último bloquecito del programa. Entre ustedes, ¿tú qué le preguntarías, por ejemplo? ¿Qué te gustaría preguntarle aquí a tus colegas? Porque a veces dicen que hay falta de comunicación, ¿no? Entonces se quedan así como que... Pero, ¿qué les quisieras preguntar, ya que estamos en esto, como para cerrar y un poco sin olvidar que estamos justamente en el contexto de esta casa, en el contexto del premio? A ver. Yo que les quisiera preguntar a mis compañeros. A ver, pregúntale a Raúl. ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que sientes? Pero eso es como del premio. ¿Qué es lo que sientes cuando bailas? Es que luego me llama mucho la atención de un intérprete, porque digo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué le pasa? Eso me gustaría a ti preguntarte. Pues no siempre se logra, pero a veces se entra como en un estado de trance, y esos son los momentos como pequeños segundos de eternidad. Y luego también se sienten cuestiones físicas inexplicables, ¿no? El viento en el cuerpo, la velocidad que se vuelve subjetiva, porque, y hablando en términos de física cuántica, definitivamente la percepción de la velocidad y del espacio es muy distinta cuando bailas. Una conexión con lo primitivo impresionante, ¿no? Cuando hablaba de lo articular y etcétera, es como hermanarte con el origen del movimiento. Pero siempre son destellos. La verdad es que son momentos muy valiosos, pero que realmente, sí, al final bailar es un poco como el fenómeno de la muerte o como el fenómeno del universo. Son cuestiones realmente inexplicables, y creo que es lo único que a mí me acerca con algo místico divino. Yo soy muy escéptico, entonces de entrada ni siquiera estoy seguro de que exista Dios, pero si hay algo que en algún momento me ha hecho reflexionar al respecto, ha sido la danza, ni siquiera la muerte, ni siquiera, la danza. Hazle una pregunta, Mauricio. Híjole, qué padre. Bueno, Mauricio también ha sido mi coreógrafo y ha sido bien interesante. ¿Tienes alguna ambición coreográfica que hayas estado postergando o que por alguna razón no se haya concretado y que tienes así como en mente, o algún proyecto que te llame mucho la atención? Muchos, sí, muchos. Soy una máquina de proyectos, pero tengo algo que considero a mi favor, como decías al principio, que es que soy, no sé si se le llame terquedad o se le llame, no sé, disciplina, pero trato que todos esos proyectos tarde o temprano se hagan. No importa lo que me tarde. Ha habido piezas que tardé 10 años. La primera vez que las hice, que las propuse a algún programa de beca, algún festival, y no surgieron hasta que después las programaron o se hizo. Entonces sí tengo más de 5 cosas, muchas más, y sé que irán saliendo. Mientras me sigan dejando en este mundo, las iré haciendo, y todas me entusiasman. Creo que todos, más bien estoy seguro que todos los proyectos que he pensado los he echado a andar, o si no están ahí en el tintero,
no guardo nada en el cajón para que se pudra, sino sí lo hago. Y creo que eso es lo que nos mantiene a todos, ¿no? Sobre esto. O sea, no hago proyectos para la beca en turno o algo, sino más bien es el pretexto. Digo, esto que tenía, ahí se acomoda, ahí queda. Eso. Y una última pregunta para él. Vamos a relacionarlo con el premio. Por lo que, exacto. Y con esta celebración. Tu participación en el premio, las veces que has estado, ¿crees que cuando se te ha reconocido o no se te ha reconocido ha sido justo? Pues las primeras veces sí decía, es injusto. Y me ponía a llorar y me daban crisis, ¿no? Qué mal, ¿no? Pero una vez que entiendes, sobre todo la cuántica, que sabes que tú generas tu realidad, entonces es curioso porque las veces que me han reconocido es cuando menos me lo espera. Digo, ¿de veras? O sea, no porque yo haya hecho mal mi trabajo, sino porque tenemos la concepción de la danza como de que es la técnica y las piernas y mostrar la fisicalidad y la buena técnica, y de pronto gano con una que mi punto del pie, que solo estoy parece inerte, entonces pues ahí fue donde aprendí que tienes que hacer lo que tienes que hacer, y si es el gusto por estar en el premio, es con ese gusto. Y igual la última vez yo estaba esperando que dijera mejor coreografía, ¿no? Y dice, mejor intérprete, Erika. Y yo, ¿qué? ¡Ay! Gracias, pero creo que ha sido una gran enseñanza que cuando lo haces, porque nunca he hecho eso para ganar mejor intérprete, sino porque es una necesidad de comunicar, es cuando hay un resultado que no te esperas. Y las veces que lo he hecho para ganar, porque no pasa nada. Entonces ahí está una enseñanza importante que la sigo trabajando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el tiempo se termina y pues vamos a tener que cerrar. Les agradezco muchísimo su presencia y por supuesto agradecer a la Coordinación Nacional de Danza que haya tenido a bien hacer esta propuesta. A Idela Chino como coordinadora, que pues ella tuvo la visión, sabrá por qué los invitó, a los que invitó, pero porque, bueno, por supuesto que hubiéramos querido tener aquí a más personas, no hubo el espacio. Estamos en medio justamente de una exposición que narra este camino por el cual se ha hecho esta historia de 50 años en este lugar en el que pues hemos estado habitando durante pues el tiempo que cada quien le ha tocado. A mí no tanto, pero ya es bastante lo que hemos estado aquí en esta casa que nos ha recibido siempre. Si quieren tener información en respecto a cómo venir a recorrer esta exposición, hay medios a través de la página de la Coordinación Nacional de Danza para que pidan una visita incluso guiada, me han dicho, en la que podemos nosotros aprovechar esta posibilidad. Y pues bueno, muchísimas gracias. Si hay algo más que añadir, ese es el momento para cada uno. Yo maestro, pues también dar reconocimiento a la planta técnica que ha estado durante años en el Teatro de la Danza. Yo cuando lo viste la primera vez supe quién era Agosto, pensé que solo era un mes del año, y Ernesto y Roberto y el Ruso y todos los que han estado, no quiero omitir nombres, los que han estado dirigiendo también técnicamente, David, Miriam, ahora Pepe. Vaya, sigue siendo este Teatro de la Danza posible no solo por los coreógrafos y bailarines y artistas escénicos en general, por el público, sino también por los que están y hacen posible desde las cabinas y tramoya y todo esto, que cada espectáculo sea posible. Y mi agradecimiento porque ellos han sido mi mejor escuela, cosas que no me enseñaban en la escuela, las aprendí entre otros teatros en el Teatro de la Danza. Justo, te adelantaste, precisamente por eso hemos abierto la posibilidad de tener un encuentro con esa parte y con estas grandes personalidades que también son los que están detrás y que sostienen este trabajo. Así es que por ahí les tenemos una sorpresa más adelante. Es una iniciativa, que ha surgido precisamente de la misma comunidad y que estaremos abiertos a esa posibilidad de entrar a ese otro territorio y escucharlos. Porque seguramente tendrán mucho que aportarnos también desde este otro lugar. Pues muchísimas gracias por su presencia
y pues esperamos que en una próxima ocasión podamos tener esta nueva oportunidad. Por supuesto, habrá más actividades aquí en el Teatro de la Danza. Viene el premio mismo, ahora ya en noviembre, viene el Encuentro Nacional de Danza. Así que estén al pendientes porque, bueno, estaremos cubriendo también todos estos eventos aquí para ustedes desde la Coordinación Nacional de Danza y pues agradeciendo, por supuesto, nuevamente la presencia de todos nuestros invitados que estuvieron aquí, en especial ustedes que vinieron hoy, y pues próximamente nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gobierno de México.